Mi nombre es Alejandra Gersi, soy profesora de leyes de la TUEL y voy a acceder a una entrevista de TIC. Muy bien. Bueno, ¿carrera? Profesora de biología y geografía y matemática. Bien, rol docente. Docente, ¿Le gusta usar las herramientas TIC? sí, me gusta. ¿Qué equipamiento TIC es de su preferencia? Netbook, laboratorio de informática, PC biblioteca, proyecto multimedia, retroproyector de Filmina, TV con DVD VHS, grabador o reproductor de audio, celulares. Las netbooks y proyector multimedia y también de DVD. Bien. ¿Qué herramientas o recursos digitales utiliza? Video, audio, plataforma virtual. Video, audio a veces y YouTube, procesadores de texto y ¿Algún software que venga instalado en las netbook? sí, he usado el CMAP. CMAP. Muy bien. Bueno, dentro de las herramientas o recursos digitales elegidos, describir cómo utilizar alguno, o sea, algún ejemplo, digamos, de la herramienta digital en tu clase, o sea, cómo la utilizas. Por ejemplo, el uso de las netbooks, elaboramos a través de un programa, el CMAP, mapas conceptuales, primero para ver las ideas previas de los alumnos sobre una temática, y luego elaboraron, después de haber visto el marco teórico, revisaron ese mapa conceptual y lo volvieron a reestructurar. Perfecto. En su opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en el aula? En general sí, es un recurso novedoso, les interesa, pero a veces, bueno, tenemos dificultades en cuanto a la conectividad de internet, que, por ejemplo, para usar las netbooks queremos buscar información o termina siendo un inconveniente, entonces tiene sus limitaciones también, pero en general a los alumnos les gusta y es de suma utilidad. Es de suma utilidad, bien. ¿Cuáles son los factores que te motivan a utilizar las TICs? Hay como mayor rapidez a la hora de procesar información, es una herramienta que manejan bien los alumnos ya, o sea, no es que, digamos, por ejemplo, trabajar sobre un texto, es como que en el aula se va aprovechando el tiempo para no llegar a la casa y hacerlo, entonces es una herramienta que facilita el trabajo de los alumnos. En general, desde que hay netbook se nota el cambio. Nota el cambio, bien. Algo positivo, bien. ¿Y qué factores te desalientan? O sea, ¿qué es lo que te lleva por ahí a pensar el uso, digamos, de las TIC en el aula? O sea, digamos que no te alientan a utilizarlo. Bueno, inconveniente, la conectividad a internet es un gran inconveniente, se le podría dar mayor uso y sería como un recurso mucho más explotado y lo podríamos utilizar, yo diría, la mayoría de las clases, que sin embargo a veces lo terminamos usando una vez cada tanto. Bien. Bien. ¿Qué tipo de recursos digitales encuentras útiles o enriquecedores para incluirlo dentro de tus actividades, dentro de tus clases? Por ejemplo, me puedes mencionar sitios web, portales, fuentes de donde descargas y obtenés esas cosas. Lo ideal sería eso, bajar trabajos, esa diversidad de fuentes que te permite internet, después el uso de videos, que a veces nosotros terminamos bajándolos nosotros y pasándoselos a los chicos. Bien. Si tuviéramos conectividad directamente de las netbooks, bajamos el videíto, cada uno lo podría tener, o ellos también, bueno, trabajan editando algunos videitos con fotografías, eso lo saben hacer, les gusta, es un recurso que se utiliza bastante. Bien, y por último, Ale, ¿cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Y bueno, en sí no cambia tanto el rol, sigue siendo un mediador con la utilización de recursos, un recurso que facilita y dinamiza el aula. Bien. En cuanto a la rapidez de conseguir información, de trabajar con más fuentes, pero en sí el rol docente sigue siendo el mismo y es un recurso más que motiva, que activa ciertas situaciones y que los alumnos en sí manejan también con facilidad, quizás mejor que el docente.
Bueno, vale. Bueno, hola, soy María de Los Ángeles Díaz, profesora en el IES de la Tuel. Soy profesora de distintas materias pedagógicas didácticas, así que estoy trabajando en el instituto del 2003. Bien. ¿En qué carreras estás, María de Los Ángeles? Estoy en el profesorado de inglés, en el profesorado de biología, en el profesorado de matemática, en el profesorado en historia. Bien, perfecto. Y en geografía. Y en geografía, bien. ¿Te gusta usar las herramientas TIC? Sí. Bien. ¿Qué equipamiento TIC es de tu preferencia? Te menciono y vos decime. Netbook, laboratorio de informática, PC de biblioteca, proyector multimedia, retroproyector, televisor con DVD o VHS, grabador o reproductor de audio, celulares. Bueno, en realidad de hace años que los que más utilizo acá es siempre, bueno, televisión para pasar algún video, alguna película, música también, algún aparato de música para reproducir música, el cañón, el retroproyector, después eso es lo que hay. Lo que más. ¿Y un recurso de tu preferencia? O sea, algo que vos digas, este es el que más te gusta utilizar. Es que voy variando. Vas variando. Ajá, voy bien. variando. Bueno. Y en cuanto a los recursos digitales, por ejemplo, ¿cuáles son tus favoritos? Hablando de video, audio, plataforma virtual, presentaciones con PowerPoint, YouTube, Facebook, Twitter, procesadores de texto, Bueno, no sé. Procesador de texto es lo que más utilizo, Power. Y ahora voy a incursionar utilizando las máquinas con lo que es, quiero empezar con el aula virtual, que ya he hecho una capacitación pero no la he aplicado. Bien. Por falta de tiempo. Bien. Pero bueno, hay un alumno que me va a ayudar, así que, porque tengo mucho material armado, pero la cuestión del tiempo, de subir, Perfecto, perfecto. En tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs? Sí. Sí, Sí. bien. ¿Cuáles son las actividades que más realizás con TICs? Y en mi casa la mayor parte del tiempo preparando documentos. Bueno, ¿cuáles son los factores que te motivan a utilizar las TICs? Por un lado que hay muchas más posibilidades en cuanto a articular lo gráfico, lo visual con el texto, o sea, y con la palabra del docente, digamos. Da la posibilidad de incorporar el movimiento, lo visual, que a los alumnos les atrae muchísimo. En internet uno tiene muchísimos recursos, muchísimos materiales para que uno pueda ocupar muy interesante, que uno tiene que saber seleccionar para qué fin uno los utiliza. Por un lado eso, que bueno, es maravilloso los colores, cómo están armados, con los sonidos, la música. Lo que es video, o sea, todo lo que es visual. Que digamos que nuestros alumnos son los alumnos de la sociedad que se llama digital y la sociedad donde predomina lo visual, ¿sí? Bien. Entonces no podemos desconocer que a ellos les atrae más esto que si uno plantea una clase tradicional donde es positiva o que uno le da textos o guías, por más que sean interesantes, hay que ir articulándolo con estas nuevas herramientas. Y por otro lado, los mismos alumnos, cuando uno los escucha hablar, lo que utilizan, uno no se puede quedar. Nos lleva a tener que interiorizarnos y tener que utilizar lo que ellos también están utilizando. Bien. ¿Y qué factores te desalientan, digamos, a no utilizarlo? O sea, o algún recurso que digas, no, este recurso no lo utilizo por tal cosa. En mi factor, mi falta de tiempos personales. Que tengo hijos muy pequeños y para armar algo o para aplicar algo lleva tiempo. O sea, armar algo en la computadora lleva tiempo. Hay que estar sentados mínimo 1 hora. Bien. Lleva un tiempo que otros tipos de materiales, ese por un lado. Una vez que quedó armado, bueno, uno ya lo tiene disponible. El armado llevaría tiempo. Por otro lado, el sentido de acá en la institución todavía como
que si uno les hace, ahora que todos tienen las máquinas, que bueno, que busquen en internet o que bajen un video o que lo podamos ver todos juntos, bueno, eso sé que todavía no se puede porque lleva mucho tiempo, no se pueden conectar todos, no está la infraestructura para lo que es el acceso a internet. Exactamente. Por eso no se lo he planteado en el aula. Siempre tengo que dejarlo como tarea, o sea, o para que lo hagan en la casa, o traer y siempre la presentación a todos. Bien. Todavía es imposible como ir trabajando más individual el trabajo. Perfecto. ¿Y qué aspectos, digamos, sería necesario para incentivar o mejorar en nuestra institución en relación con la integración de las TIC? O sea, ¿vos qué ves que hay que mejorar para que se integren mejor las TIC? Dedicar un tiempo específico de la tarea docente para eso. Es decir, yo ahora me lo he propuesto hacerlo, bueno, en horas de consulta, cuando los alumnos no vienen, y he pedido ayuda a un alumno que está muy interesado en los contenidos de mi espacio y que yo lo he visto muy avanzado en cuanto al uso de las TIC. Entonces, si le gusta, lo he visto que lo ha aplicado muy bien en mis clases. Entonces, bueno, tengo que ser estratégica. Ya le pregunté, me dijo que sí, que me va a ayudar. Pero yo creo que hay que darle un tiempo de trabajo del docente. Si no lo hacemos, me parece que va a ser un imposible. Es decir, yo me pongo en el lugar de cualquier docente y, por ejemplo, yo tengo deseo de utilizarlo. Me gusta. Positivos y pedagógicos, por supuesto, que si uno lo utiliza desde un paradigma comprensivo, desde la comprensión, es fabuloso, es fantástico. Pero yo creo que institucionalmente tiene que ser una política, no es solo la entrega de las máquinas, ni solo... O sea, no es solo disponer del recurso, sino por estar adentro del trabajo. Están ofreciendo cursos gratis desde el Infot, que son maravillosos, o sea, como docente no nos podemos quejar de decir no tenemos capacitación, porque hay capacitación ahora. Necesitamos el tiempo institucional para el trabajo en ello, es decir, así como están las horas de gestión, así como están las horas de consulta, así como están las horas que la mayoría son frente a alumnos, porque un 30%, bueno, tendría que haber un tiempo para que uno pueda planificar con las TIC, consultarle a los especialistas acá en la institución, porque uno no lo sabe todo, si lo requiere, tener como tutores para el uso, eso sería fantástico. Y yo creo que hay que crear estas obras, hay que crear tutores para que a los docentes nos acompañen en el uso de las TIC, que si bien nos llegan capacitaciones vía internet, bueno, no es lo mismo que tener una persona en la institución que nos pueda. Que te pueda soportar. Ajá. Bien, en cuanto a lo que es el uso de las netbooks, ¿hay algún software específico que utilicé? Y recién estoy empezando a usarlo. Estoy recién ahora que me lo he propuesto, pero esto es toda una indagación nueva que tengo que hacer. Bien, ¿y en qué medida consideras que las TIC están cambiando o cambiarán sus prácticas de enseñanza? En la medida que el docente se posicione desde un paradigma crítico y un paradigma constructivista. La máquina por sí sola, si uno la utiliza para cortar y pegar, con un paradigma conductista del aprendizaje o escuela tradicional, no viene a traer nada nuevo, sino a incrementar nuevos problemas. Pero yo creo que depende del uso que se le dé. Tiene muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Bien, bueno, y por último, ¿cómo describirías el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Y el papel del docente es fundamental. Y acá estamos en una de los factores claves para que se utilicen las TIC o no. Si el docente tiene apertura mental, quiere actualizarse, desea, y por ahí si no desea hay que empezar a indagar, ¿qué le pasa? ¿Qué miedos tiene? Quizás es por ignorancia, por ahí es que no se anima porque no se siente fortalecido en el uso de las TIC. Por eso siempre hay que preguntar por qué no se usan. Pero me parece que el docente es fundamental. Creo que hay varias posturas al respecto en los colegas. Hay docentes que directamente no quieren utilizarlas y hay docentes que la ven como una panacea. Yo me imagino que, como dije anteriormente, que son muy importantes, son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo para que los alumnos realmente activen buenos conocimientos relevantes, pero desde el paradigma que ya mencioné, que es el constructivismo. Pero nos falta bastante todavía por recorrer
este camino donde estemos trabajando todos como en red, como lo hacen los alumnos. A nosotros los docentes todavía educativamente no lo estamos haciendo. O sea, nos llegan de la institución correos electrónicos, pero yo por lo menos desde acá, y no tampoco he dado el punto inicial, tampoco lo he dado yo, porque no voy a esperar a que me den siempre la invitación, pero hasta ahora yo no he tenido la experiencia de trabajar utilizando las TIC en la formación docente, pero con equipos docentes. Así que creo que hay muchos desafíos. Hay muchos. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Lucía Rousset, soy profesora de Ciencias Políticas en el IES. Bueno, hace 3-4 años que yo trabajo con campus virtual, acá en el profesorado, digamos, empezamos con una capacitación que nos dio Guillermo, bueno, y a partir de ahí, digamos que me enganché y bueno, lo considero una buena herramienta de acompañamiento del aprendizaje de los alumnos. Bien, ¿en qué carreras estás? En Historia. En Historia, perfecto. Bueno, ¿te gusta, por lo que vemos, el uso de las TIC? Sí, bien. ¿Qué equipamiento TIC es de tu preferencia? Yo te voy a dar las opciones y vos más o menos me decís. Netbook, laboratorio de informática, PCs de bibliotecas, proyector multimedia, retroproyector de filminas, TV con DVD o VHS, grabador o reproductor de audio, celulares. Netbook principalmente, después, bueno, algunos reproductores de filminas o el cañón. El cañón, proyector. Ajá. Bien. Y en cuanto a lo que son los recursos digitales, por ejemplo, ¿qué es lo que más utilizas? Acudís a lo que es el video digital, el audio, la plataforma virtual, Prezi, presentaciones en PowerPoint, YouTube, Facebook, Twitter, procesadores de texto, planilla de cálculo o software específico, digamos, que podés encontrar en las netbooks. Yo en particular utilizo todos. Bien. Con los alumnos trabajo campus virtual, donde bueno, incorporo, por ejemplo, videos de YouTube, los cuales debo descargar porque digamos, internet del gobierno te bloquea todo lo que es acceso a las redes sociales, entonces YouTube está bloqueado, debo descargarlos y grabarlos. Después, bueno, presentaciones, Prezi, PowerPoint, dependiendo, digamos, de lo que necesite. De lo que está, bien. Dentro de las herramientas o recursos digitales elegidos, dame un ejemplo de alguno de esos recursos y cómo lo llevas al aula. O sea, puede ser un ejemplo de una actividad. Los videos de YouTube yo los utilizo cuando trabajo con foros, entonces generalmente a partir de un video, digamos, organizo un debate, también para complementar, digamos, las clases o los textos que voy desarrollando. Por ejemplo, las presentaciones las he utilizado en clase. Lo utilizo también como evaluación, como exposiciones de los alumnos. Prezi lo he utilizado yo para hacer algunas presentaciones, pero no se las he pedido, digamos, no lo he trabajado con los alumnos porque la mayoría no lo conocen. Lo que sí me estoy animando ahora es a trabajar con documentos colaborativos a partir del Google Drive. Perfecto. Bien, en tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en el aula? Sí, ellos manejan todo, no, digamos, uno les da las indicaciones y enseguida captan lo que uno quiere que realicen. Bien. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con lo que son las TICs? Bueno, todo el trabajo del campus virtual, digamos, yo subo las clases. A partir de ahí, bueno, por ejemplo, subo bibliografía, hago una pequeña síntesis del desarrollo de la clase, subo trabajos prácticos, las tareas en foros, también he organizado, digamos, el trabajo con las wikis, de armar un glosario, digamos, de la materia. Eso es lo que más trabajo. Más trabajar. Y o sea, ¿tenés factores que te desalientan a utilizarlas? O sea, algo que vos digas, no, este recurso, esto no lo utilizo porque... No, en general no. No, bien. ¿Qué aspecto vos considerás que sería necesario para mejorar en la institución la integración de las TICs? O sea, ¿qué pensás que hay que mejorar para que se integren más? Y me parece que, digamos, a nivel profesor,
todavía hay muchos que no se animan a la utilización de las TIC, pero es más que nada por desconocimiento. Me parece que bueno, sería bueno organizar, digamos, capacitaciones a nivel institución. Si bien hay muchas capacitaciones que se están dando, digamos, desde el Ministerio de Educación, está la especialización en educación y TIC, bueno, de la cual soy tutora de uno de los módulos. Hay muchas capacitaciones gratuitas que el docente puede acceder. Lo que pasa es que por ahí el tema tiempo es lo que más dificulta. Me parece que ese es el factor número uno. Bien. En cuanto, ¿tenés algún software dentro del paquete que viene instalado en las netbooks que utilices, digamos, así como para destacarlo? No, porque muchos de los softwares que vienen son más que nada para matemática, para química, física. Yo en historia no, es poco. Es poco. Bien. El Cronos está únicamente. Para Después, línea de tiempo. El CEMAN para mapas conceptuales y todo. Y todo eso. Bien. ¿En qué medida considerás que las TIC están cambiando o cambiarán las prácticas de enseñanza? Y me parece, digamos, que hoy día son un factor clave porque permiten, digamos, plantear otro tipo de actividades a los alumnos, los cuales les resulta mucho más motivador. Es decir, por ahí con una clase tradicional uno ve cómo el alumno a lo mejor se aburre o no se interesa, y bueno, ya usando un recurso, ya sea una presentación o plantear una actividad, digamos, desde el campus virtual, eso, bueno, ya les llama la atención, es algo de lo cual para ellos es familiar. Entonces, bueno, se animan más a participar y me parece que, por lo menos en mi caso y en mi experiencia, ha generado muy buenos resultados. Bien. Y por último, ¿cómo describirías el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Y es que el docente siempre va a ser mediador. Es decir, primero, el docente tiene que manejar, digamos, los recursos informáticos que le va a proponer, digamos, utilizar al alumno. Y a partir de ahí, mediador, es decir, es el que tiene que ir guiando el trabajo, es el que tiene que ir dando orientaciones, porque por ahí los alumnos lo saben manejar, pero no saben cómo organizar un trabajo, no saben si la información que han seleccionado, digamos, está bien, está mal. Entonces, bueno, el docente tiene que ir acompañando todo ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, mi nombre es Federico Dail, soy profesor en Historia, del profesor en Historia, Geografía y el profesor en Lengua y Literatura. Muy bien. Bueno, ¿te gusta usar las herramientas TIC? Sí. ¿Qué equipamiento TIC es de tu preferencia? Te nombro y vos me vas diciendo: netbook, laboratorio de informática, PC de biblioteca, proyector multimedia, retroproyector de filmina, TV con DVD o VHS, grabador o reproductor de audio, celulares. De preferencia sería el que más uso. El que más usás. En general el que más uso es el retroproyector con filminas. Recién las netbooks las tenemos desde este año, así que recién estamos implementándola. Y justo en este segundo cuatrimestre doy clase en primer año que no tiene netbook. Bien. Pero el que más uso es el retro. Es el retro. Bien. En cuanto a los recursos digitales, ¿qué es lo que más utilizás? O sea, video, audio, presentaciones, YouTube, Facebook. No, lo que estoy usando bastante desde hace un par de años es digitalización de textos, se digitalizó toda la bibliografía, trabajo con el aula virtual del instituto en la plataforma, y también en algunas clases de historia con imágenes como fuentes históricas o documentos históricos, trabajo en ese sentido. Videos no demasiado, y entornos virtuales, salvo el aula virtual, ningún otro. Bien. ¿Vos, en tu opinión, crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TIC en el aula? Sí, de todas formas depende mucho cómo se las presenten. Hay una mirada también bastante negativa por parte de los alumnos en cuanto a que para muchos profesores las TIC se presentan como un soporte nuevo de recursos clásicos. Hacen un PowerPoint y escriben todo el texto que tenían pensado en el PowerPoint y sigue siendo lo mismo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar las TICs?
a vos como docente en el aula? Básicamente es comodidad, familiaridad, posibilidad de acceso a múltiple información simultánea. Y no, Eso nada más. Sí. ¿Y qué factores te desalientan a usarlas? La complejidad. En algunos casos estaría bueno poder usar otras cuestiones o aprovecharlas más al extremo y no lo hago por cuestiones de ignorancia o de no familiaridad con esa herramienta. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, el aula virtual, hay un montón de cuestiones del aula virtual que no aprovecho todavía. Bien. ¿Y qué aspectos creías que serían necesarios, digamos, para incentivar o mejorar en la institución en relación con en la integración de las TICs? O sea, ¿qué ves que hay que mejorar acá en la institución para integrarlas más? Me parece que el tema de las netbooks va a ser un cambio sustancial. Recién estamos ahora, hace un par de meses. Seguramente el año que viene se va a notar. Me parece que en todo caso ampliar más recursos, como los cañones, por ejemplo. Y después tiene que ver con hacerlas cotidianas, con hacerlas familiares, con que cada uno de los profes las empiece a utilizar en la medida en que tenga ganas y posibilidades cada uno. Me parece que es progresivo. Bien. ¿Y en qué medida considerás que las TIC están cambiando o cambiarán las prácticas de enseñanza? Es abismal el cambio que van a generar. Es sustancial. Fundamentalmente acompañado de las netbooks en las escuelas medias y acá. Para mí no va a ser inmediato, por supuesto, pero de acá al corto plazo, 5 o 10 años, va a ser impresionante. Para la historia en particular, para la enseñanza de historia, es una gran ventaja en el término de que nos permite disponer de fuentes con una calidad que antes en fotocopia era un desastre. En imágenes, en textos, en facsímiles, es mucha la ventaja. Y por último, ¿cómo describirías el papel del docente a partir de la integración de las TIC en las escuelas? Para mí es el mismo. La TIC es un recurso, el papel del docente sigue siendo el mismo. Cambiará el recurso, tendrá que aprovechar este recurso. Hoy estamos hablando de esto, de acá a 30 años los docentes estarán con otros recursos, pero el papel sigue siendo el mismo, que es enseñar y generar entornos de aprendizaje para sus alumnos. Bien. Bueno, muchas gracias. De nada.